Adelante, por favor. Es maravilloso recordar todos los beneficios que nos trae el madrugar y pasar tiempo con el Señor. Y disfrutaba mucho esto de entremezclar la oración, la alabanza, la comunión que menciona esta parte. Y sí, a veces pues no tenemos este tiempo y nos perdemos de este maná. Y algo que me impresionaba mucho, que estaba en la lectura, es que nosotros no podemos ir al desierto si en realidad nosotros pues no estamos alimentados, si no recogemos el maná, va a ser muy difícil que nosotros pasemos por el desierto. Y esto es algo que me gustaba mucho en la lectura, ¿verdad? De que cuando nosotros no pasamos este tiempo con el Señor y no tenemos esta comunión con el Señor, entonces va a ser muy difícil, ¿verdad? Durante todo el día. Pero disfrutaba esto, ¿verdad? Que todos los beneficios que nosotros obtenemos al pasar ese tiempo por las mañanas. Amén. La verdad que es bien práctica esta lección. Y el hermano, por la gran experiencia que tiene y por todo lo que le reveló Dios, porque no hay duda que esto se lo ha revelado Dios a él, y nos lo traslada a nosotros para que lo hagamos práctico. Entonces, la pregunta que tiene que es, ¿qué hacer en las mañanas? Pues, ¿qué hacer? Ese es qué hacer. Es bien importante porque uno no tiene esa idea, pero aquí le da como un esquema, o algo que seguir, aunque digamos no necesariamente que así se debe hacerse, pero por lo menos tiene unos elementos y que puede, como él decía más adelante, entremezclar. Por un lado, él dice que alabar y cantar. O sea que uno puede levantarse y tiene que, y debe o puede, alabar y cantar. Un himno, buscar una alabanza, para principiar bien, porque el alabar y el cantar como que le reanima a uno el espíritu, el alma, se la pone como a un nivel propiciatorio para que uno pueda entrar en la palabra. Por otro lado, habla de leer la Biblia. Entonces, como bien se dijo ahí, de que el maná se debe recoger temprano. Debemos leer la Biblia temprano. Ir a recoger esta porción cada mañana, temprano. O sea que debe ser una práctica y como un hábito tal vez que se vuelva en el futuro de levantarse y leer temprano la Biblia. Por otro lado, él habla de dos Biblias, tener dos Biblias, una para anotaciones y otra libre para compartir, dice, las anotaciones en la tarde. Entonces, como que la hora de la mañana es un complemento de la tarde, como que en la mañana se hace una actividad, pero se complementa en la tarde, pues lo que le entiendo al hermano, pues que esa es la recomendación que él hace. Entonces, y una Biblia debe tenerle anotaciones, y muchas veces surgen dudas o surgen eh, digamos, una guía para que nosotros vaya, o de lo que el Señor nos ha revelado, anotarlo. Entonces, pero después dice que se puede entremezclar todo esto, alabanza, cantar, leer, y habla prácticamente de orar, de leer la palabra y orarla. Y entonces hace todo para que nos lleguemos en un momento en que dice que podamos, incluso hasta nos da la oportunidad de confesar los pecados o bien interceder. Y eso me interesó bastante, pues tiene la intercesión como algo específico. Pero si uno está en esta práctica, en algún momento el Señor le va a revelar por quién interceder. Y va a ser bastante útil, pues que hay hermanos que tienen algún problema, algunos hermanos que tienen una agonía,
algo que les agobia algo, entonces uno puede interceder por ellos en estos casos, incluso como todas sus situaciones particulares. Entonces, al entremezclar, digamos, dice que también se puede confesar pecados, o sea que llega un momento uno que el espíritu está tan abierto y tan receptivo que uno mismo va a sentir el deseo de confesar los pecados. Y esto es bien importante porque cuando hay pecados, siempre se ha dicho que es algo que impide que uno tenga una comunión genuina con el Señor, porque hay algo que está estorbando ahí. Y al confesar pecados, pues uno se libera porque el Señor es perdonador. Se libera de todo esto y tú ya tienes como un libre acceso al Señor en este proceso. Entonces, dice que también se puede recibir gracia. Gracia, por otro lado, se puede, pues como se había dicho, pues se puede interceder. Y él dice que no sea que se lean 5 versículos, 5 versículos en una hora. O sea que esto, digamos, no es mucho, porque si uno toma unas porciones muy grandes, como que la cosa va a ser muy pesada para uno. Y al otro día tal vez ya se desanimó, ya no sigue, pero son 5 versículos y en una hora permite hacer toda esta práctica. Entonces, permite orar, leer la Biblia, llenarse de él, lo mismo que hacía David. El ejemplo, la verdad que nunca me hubiera imaginado que David hacía esto, que iba por un lado, iba a hablar con Dios, y por otro lado se dirigía a los hombres. Y de la misma manera habla que el apóstol Pablo tiene la misma práctica. Nehemías, habla de Nehemías, que tenía frases y oraciones, y entrelazaba la palabra, el trabajo y oración, dice. Y, o sea que los hacía de una forma indispensable para que esto fuera más viviente. O sea que es una guía la que nos da, que no solo una cosa, sino que son varios elementos que podemos utilizar y aplicar para que, digamos, nosotros podamos tener una comunión con el Señor. Eso es lo que nos indica que debemos tener una comunión con el Señor. Y de esa manera nosotros vamos a crecer. Entonces hablaba siempre de Romanos y de la señora Gullón también. O sea que son ejemplos muy prácticos donde entremezclaba la oración o sea que la palabra de Dios viene a nosotros a través de esta práctica. Y toda la alabanza, la comunión para Dios. O sea que vuelve a decir que más temprano, para que nosotros podamos tener tiempo suficiente y no estemos apurados para que esta comunión con el Señor sea genuina, sea real, sea verdadera y además nos nutra, que eso es lo que se quiere, que estemos nutridos de la palabra de Dios. Amén. Amén, hermanos, por esta palabra. Realmente cada día necesitamos aprender cómo entrar en la palabra, cómo tomar al Señor, cómo disfrutarle. Pareciera ser que es una palabra que hemos escuchado ya por muchos años y mucho tiempo. Sin embargo, creo que todavía carecemos de la experiencia adecuada y todavía necesitamos aprender a hacer esto y realmente entrar en esta palabra. Y el hermano nos compartía que pues hay que ir temprano en la mañana, en la madrugada, ¿verdad? Pero algo que me gustó mucho es algo que con lo que terminó el hermano Jorge, ¿verdad? Que era que necesitábamos ir con tiempo. Realmente mi experiencia es que la mayoría de veces yo hago mi avivamiento matutino corriendo, ¿verdad? Esa es mi experiencia todavía, pero digamos, necesitamos llegar hasta el punto donde nosotros estemos muy tranquilos y disfrutando al Señor. Nosotros tengamos el tiempo adecuado para tomarle a Él. Pero no nos debemos desanimar, ¿verdad? Solo que sí debemos de pasar de los famosos 10 minutos, ¿verdad? Porque llevamos ya varios años con los mismos 10 minutos y también debemos de pasar de eso, ¿verdad? Porque una de las primeras lecciones que nos enseñaron es empiece por 10 minutos, empiece, y pareciera ser que esa lección se vuelve algo eterno, ahí no debe ser así, sí debemos de pasar
ya más tiempo con el Señor. Es necesario por el bien de la iglesia, por el bien de la edificación y por el bien de la venida del Señor. Es necesario que nosotros pasemos más tiempo con el Señor. Pero algo que me gustó mucho, que yo no sabía, bueno, varias cosas no sabía, pero unas cosas que no sabía es que se compartía ahí que cuando nosotros vamos en la mañana, entramos en el Señor, le damos la oportunidad que es que Él se acerque a nuestro corazón. Había un hermano que compartía que realmente hay un problema en nuestra alma, ¿verdad? Nuestras emociones, las frustraciones, la ansiedad que están en nuestra alma pueden interrumpir nuestra comunión con Dios. Pero cuando vamos en la mañana, lo que hacemos es que le damos la oportunidad al Señor de que Él se acerque a nuestro corazón. Y de verdad necesitamos que se acerque a nuestro corazón, ¿verdad? Compartía, hermano, ayer ¿cuántos necesitan ser pastoreados? Decía, yo necesito ser pastoreado. Por ejemplo, aquí está Ángel, necesita ser pastoreado, Josué necesita ser pastoreado, Manelena necesita ser pastoreado. O sea, todos necesitamos ese pastoreo en nuestra alma, pero porque, digamos, ahí tenemos muchos problemas, pero darle la oportunidad al Señor para que Él venga y se acerque a nuestro corazón y Él lo pueda sanar desde la mañana, eso es algo maravilloso y es una experiencia que todos debemos de tener. Entonces pareciera ser que como que levantarse en la mañana es algo tedioso y difícil, pero en realidad es una gran oportunidad para que el Señor se acerque a nuestro corazón. Eso me gustó mucho. Yo anhelo que el Señor se acerque cada mañana a mi corazón y que lo sane y que Él vaya quitando todas esas cosas que están mal en mí, en mi alma, en mi corazón. Entonces, es una excelente oportunidad para que Él se pueda acercar a nosotros. Y bien hablaba ahí que pues necesitamos hacer ejercicios espirituales, ¿verdad? Esto es muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo se hacen los ejercicios espirituales? Me acuerdo que cuando uno empieza a hacer ejercicios, dice uno, ¿por dónde empiezo, verdad? O sea, ¿qué es lo que hago primero? ¿Salto primero o hago sentadillas? ¿O qué es lo primero que hago, verdad? Y a veces agarramos como tutoriales o de YouTube o le preguntamos a alguien que sabe. ¿Cómo es que se hacen estos ejercicios espirituales? Y el hermano nos introduce en esta parte, dice que, por ejemplo, podemos cantar alabanzas, ¿verdad? Es difícil cantar alabanzas cuando uno se levanta, ¿va? Pero sería interesante que pudiéramos cantar todos los días y empezar a ejercitar nuestro espíritu de esa manera, hacer ese tipo de ejercicios espirituales. Y también dice que necesitamos disfrutar la palabra, y de eso hablaba también el hermano Jorge, de disfrutar la palabra, ¿verdad? Por mucho tiempo, tal vez hasta bueno, anteriormente se nos hablaba de analizar, de clasificar y que tiene mucho que ver con estudio, pero en esta parte el hermano nos habla de disfrutar la palabra, ¿verdad? De entrar en la palabra y de tomarla para nosotros y comerla como que fuera el maná en la mañana. Entonces, eso requiere de que nosotros nos despojemos de todas nuestras ideas y realmente aprendamos a disfrutar esta parte, ¿verdad? Aprendamos a tomarla como algo que es delicioso y rico, ¿verdad? Como lo hicieron muchos autores de la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Debemos de orar, leer la palabra, y podemos confesar nuestros pecados en este tiempo, podemos interceder por otros, inclusive dice el hermano, podemos pedir perdón por los pecados de otros, o podemos inclusive dar gracias por otras personas. Yo no sabía esto, ¿verdad? Es muy nuevo para mí, pero es impresionante lo que el Señor nos quiere llevar a hacer, y decía ahí que no era tan importante el orden, sino que lo importante era disfrutar la comunión, ¿verdad? Entonces no es que tengamos que hacer exactamente un orden, sino que lo importante es que nosotros tengamos esta comunión con el Señor, ¿verdad? Y algo que viene más adelante, que también es algo que debemos de tomar muy en cuenta y que debemos de empezar a practicar. Yo les digo, a mí me cuesta mucho esta parte, pero que el Señor nos dé su gracia para hacer esto, de que, digamos, estas personas, así como David, hablaban con personas, pero al instante ellos estaban hablando con Dios, ¿verdad? Cómo pasaban de un estado a otro, podría decirse, ¿verdad? Como lo hacía Juan, ¿verdad? Cuando decía en el instante, yo estaba en el Espíritu. Entonces, esta práctica es algo que nosotros debemos de empezar a elaborar en ella, ¿verdad? Estamos hablando con alguien e inmediatamente hablamos con el Señor, ¿verdad? Nos tornamos al Señor. Entonces, yo apunté esto, hablaba con los hombres e inmediatamente hablaba con Dios. En un instante, dice, él podía tornarse a Dios y conversar con él. Y esto es hacer las dos cosas simultáneamente, ¿verdad? Entonces, me ha impresionado mucho esto, porque es una práctica que nosotros debemos tiene que ser normal en nosotros, ¿verdad? Nos hemos olvidado de conversar con el Señor.
¿verdad? Inclusive yo les digo mi experiencia, yo a veces hago el avivamiento matutino, pero luego me pongo a trabajar y que tengo que entregar planes y que tengo que hacer esto y lo otro, y ahí como a las 2 de la tarde empiezo a invocar un poquito, ¿verdad? Pero esto tiene que terminarse. Debemos de tener tal comunión con Dios que esto sea algo normal en nosotros, que estemos hablando con alguien, que estemos haciendo algún trabajo e inmediatamente nos tornamos al Señor, ¿verdad? Como les digo, es un ejercicio, pero me impresionaba mucho esto, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos dé su gracia, que el Señor nos dé su gracia para entrar en esto. Es algo, como decía el hermano Jorge, muy práctico, pero también se vuelve algo impracticable, ¿verdad? Cuando no lo hacemos, cuando es como cuando nosotros decimos, va, mañana sí me levanto a hacer ejercicio. No, pero y el otro día, no, pero es que hoy sí me olvidó, pero mañana sí. Y así nos pasamos meses, semanas y no lo hacemos. Entonces necesitamos empezar valorando el tiempo de la mañana, pero esto de que estoy hablando con alguien y me torno al Señor, esto es maravilloso. Si empezamos a practicar esto, hermanos, va a haber muchos cambios en nuestra vida y de verdad vamos a disfrutar más al Señor y vamos a estar más en nuestro espíritu, más tiempo en el espíritu. Entonces, alabado sea el Señor por esto. Pues también quedan unos minutitos. Si alguien quiere compartir, puede interrumpir acá, pero muy alumbrador esto. ¿Qué se hace en las primeras horas de la mañana? Entonces, el hermano dice aquí que tenemos que hacer ejercicios espirituales. Eso es muy importante, ¿verdad? Y todo lo que hagamos debe tener un contenido espiritual. Definitivamente podemos usar la figura de las primicias para decir que es bueno entregarle las primicias al Señor de nuestro día. Y está bien, pero el enfoque que el hermano manejó esta noche, pues es muy impresionante. Son tres cosas las que el hermano menciona, que no es que sean en orden, sino que se puedan combinar, pero son tres actividades que el hermano pues nos sugiere y pues esta sugerencia es muy pertinente y es de un experto, ¿verdad? Entonces, son tres cosas. Una, tener comunión con Dios. Número dos, alabar y cantar. Y número tres, leer la Biblia. Estos tres ejercicios espirituales son sumamente recomendados por la mañana, ¿verdad? Mientras más temprano lo hagamos y como decía el hermano Marvin, y yo creo que está muy bien dicho esto, ¿verdad? Ya tenemos que pasar de los 10 minutos, ya son demasiados años queriendo empezar y deberíamos considerar, pues, por lo menos tener media hora cada día, apartar ese tiempo, si alguien quiere decir una cantidad de tiempo, ¿verdad? Pero sí pasar de los 10 minutos es pertinente. La situación del mundo y el estupor de la humanidad está demasiado impregnado y nosotros... Ahí volví. Vamos a ver aquí. ¿Me escuchan? Ahí estamos. Solo vamos a cerrar este de aquí. Pues les comentaba que la situación del mundo ahora es necesaria que estemos nosotros fortalecidos para enfrentar el día a día. Las pruebas y las situaciones están ahí a la orden del momento. Entonces menciona aquí el hermano al final. Dice, muchos hermanos y hermanas son débiles y no son capaces de cruzar el desierto. Y eso es constantemente. Tenemos una situación de una decisión constante. A estos hermanos y hermanas, que aquí cabemos todos, debemos preguntarles. Y me acuerdo de alguien que preguntaba, ¿has comido, has bebido del Señor hoy? Y de repente, dependiendo de mi respuesta, me decía, esa respuesta se nota que no has comido nada y no has leído nada, ¿verdad? ¿Qué clase de respuesta pude haber dado, verdad, en ese momento? Entonces, me llamó la